Bueno, bienvenidos y bienvenidas todas al taller que lleva por nombre el día de hoy la memoria celular y el autosabotaje. Lo que vamos a aprender el día de hoy es qué es la memoria celular, cómo funciona el autosabotaje desde la memoria celular, cuáles son los planos de la memoria celular, cómo se manifiesta el autosabotaje. Vamos a hacer un ejercicio vivencial, una escucha celular. Vamos a descubrir cómo se libera la información y cómo se reprograman las memorias celulares. Vamos a hacer un cierre integrador donde haremos un ejercicio grupal, por eso es importante que todas estén preparadas para abrirse a esta nueva información, no solo de manera teórica, sino de manera práctica. Y finalmente vamos a tener nuestro espacio de preguntas y respuestas. Entonces, para empezar, chicas, el día de hoy vamos a iniciar con el concepto fundamental, que es el tema de la memoria celular. ¿Qué es eso de la memoria celular? Entonces, resulta que las células no solamente cumplen funciones biológicas, sino que también almacenan información emocional y energética. Cada experiencia, como un trauma, una emoción reprimida o una creencia limitante, genera una huella bioquímica que queda registrada en el cuerpo y el cuerpo recuerda lo que la mente olvida. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que las conductas que tenemos, los hábitos, la manera de pensar, nuestras creencias, son algo que es enteramente psicológico, pero resulta que no. Resulta que la biología y la epigenética y en general un enfoque más integrador nos invita a revisar cómo las vivencias tienen una influencia muy marcada en el tema del ADN, en el tema de las células y en el tema de cómo esto se expresa a través de una parte fundamental de nuestro ser, que es el sistema nervioso. Un concepto clave que les comparto ahí es que tu cuerpo sabe por qué no avanzas, aunque tu mente lo racionalice. Muchas veces cuando tenemos creencias, cuando tenemos emociones reprimidas, pensamientos, nuestro cuerpo sabe por qué no hace las cosas. En este caso que vamos a hablar del autosabotaje, cuando ustedes llegan a tener una parálisis, se llama parálisis cuando literalmente se paralizan y no pueden hacer algo por miedo o a veces ni siquiera saben por qué no lo pueden hacer. Su cuerpo sí sabe por qué. Su cuerpo sabe qué hay al otro lado. Su cuerpo sabe simbólicamente qué representa esa acción que usted va a hacer para su historia de vida, para lo que usted haya vivido en su infancia, en su adolescencia o en su vida adulta, aunque su mente lo reprima, aunque su mente no lo recuerde, aunque su mente a veces no sepa qué es lo que está pasando o simplemente lo racionalice. Entonces, partiendo de esto, es importante entender qué son las células. Es un concepto pues básico de biología, pero también lo quiero mencionar. Recordemos que las células unidas forman tejidos. Los tejidos especializados se juntan y forman órganos. Los órganos especializados se juntan y forman sistemas. Y a su vez los sistemas se forman y crean esta parte de un ser humano, ¿no? Un conjunto de sistemas conforman lo que es un individuo, un ser humano. Entonces, las células son esa unidad fundamental del cuerpo humano y por eso toda la información que haya en las células afecta todos los sistemas. Sobre todo, uno que vamos a ver hoy es el tema del sistema nervioso, que es el que está más relacionado con el tema de las emociones. Entonces, partiendo de eso, de que la memoria celular habla de cómo la información genética también tiene relación con la información emocional, vamos a hablar un poquito del plano biológico. Entonces, el autosabotaje, ¿cómo se nos presenta desde la memoria celular? Lo primero es entender que desde el plano biológico la célula va a contener una información. Entonces, cuando vives una experiencia fuerte, un trauma, un abandono, humillación, rechazo, tu cuerpo genera una respuesta química, ¿sí? El cortisol, la adrenalina, la dopamina, todo ese tipo de hormonas o neurotransmisores. Entonces, esta química lo que hace es que queda impregnada en las células como una huella o una memoria. Y esas huellas crean lo que se llama una identidad biológica de protección. Entonces, muchas veces
los hábitos, por ejemplo, los hábitos automáticos o ciertas conductas, ciertos pensamientos automáticos, ya hacen parte de lo que ustedes son, de su identidad, pero no solamente porque a nivel psicológico digan, no, es que yo soy así o yo he sido así toda la vida, no, porque a nivel biológico es la manera en que sus células aprendieron a funcionar. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, el tema del cortisol, ¿sí? Un cuerpo que por algún evento traumático o por una infancia traumática desde pequeña o desde pequeño, haya aprendido que para sobrevivir necesita todo el tiempo estar en estado de alerta, ¿sí? Su cuerpo, su sistema nervioso va a generar una respuesta química que sería el cortisol, ¿no? Necesitamos estar alertas para sobrevivir en este espacio hostil, si estamos hablando de una infancia donde hubo maltrato. Entonces, ese sistema nervioso aprendió que necesita tener un cortisol elevado y estar en estado de alerta para sobrevivir. Eso a nivel químico ya deja esa huella de necesito el cortisol elevado para sobrevivir. Y esa es mi identidad biológica de protección. Si yo quiero sobrevivir o protegerme, yo necesito tener el cortisol elevado. Entonces, ¿qué conductas o qué pensamientos o qué emociones voy a generar de adulta y me voy a autosabotear de esa manera generando esas situaciones? Voy siempre a escoger las situaciones, los empleos, las personas, las relaciones que me produzcan ese estado elevado de cortisol. Entonces, una persona que tiene esta huella biológica, esa identidad con el cortisol, no va a sentirse cómoda ni va a elegir un trabajo tranquilo, no va a sentirse cómoda ni le va a llamar la atención una pareja que le dé tranquilidad. No va a sentirse cómoda ni le va a llamar la atención amistades o planes que le den tranquilidad. Siempre va a buscar de manera inconsciente planes, personas, situaciones que correspondan a esa identidad biológica de protección, que en este ejemplo sería el cortisol elevado. Entonces, una persona que viene de una vida, de una infancia de maltrato, siguiendo la misma línea del ejemplo, generalmente tú revisas su vida adulta y va a tener trabajos donde la carga laboral sea muy alta, donde tal vez tengan jefes que la maltraten, donde tal vez tenga relaciones que también le generen ese estado de estrés, ¿sí? Situaciones. ¿Por qué? Porque ella necesita revivir esa identidad biológica para sentirse segura. Y eso es el autosabotaje en un plano biológico. Es volver esa identidad biológica como algo que hace parte de una identidad integral y nos modifica el estilo de vida. Entonces, ese sería un ejemplo con el tema del cortisol. Aquí, pues, hay un ejemplo. Entonces, si en tu infancia tuviste un logro y eso trajo burla o castigo, tus células aprendieron que sobresalir es peligroso. Hoy, cada vez que estás por brillar, tu cuerpo te sabotea, te cansas, te enfermas o procrastinas. Esto es otro ejemplo claro del autosabotaje en la memoria celular. Si en la infancia en algún punto fuiste el centro de atención, tuviste un logro, pasó algo y eso implicó que se burlaran de ti, que te humillaran o que te castigaran, inmediatamente entonces, ¿cuál es la huella de identidad de protección? Sobresalir es peligroso. ¿Por qué? Porque me van a ver, porque cuando me ven se pueden burlar o me pueden castigar. Entonces, inmediatamente, el día que tú tienes una presentación de tu trabajo y te van a ver, te cansas, te enfermas, procrastinas, ¿sí? O el día que tienes una oportunidad de tener un empleo en el que tú puedes ser de pronto Ábrele. esa persona que acapara la atención, entonces inmediatamente el cuerpo se autosabotea, ¿sí? Entonces, ¿por qué es tan importante esto que les decía anteriormente de que el cuerpo sabe qué es lo que hay allá y tu mente no? Cuando tú te enfermas, si todavía no tenemos la información de la biodecodificación de las enfermedades, que en algún punto más adelante se las enseño, tú dices, ay, no me enfermé porque es que ando una virosis, o es que me enfermé porque me desserené anoche, ¿sí? Virus andan todo el tiempo, en todo lugar, en todo momento, siempre hay virus, pero que un virus entre a tu cuerpo y se somatice es porque había algo por somatizar. Entonces, incluso esa enfermedad que tú dices, no, pero es que yo no controlo enfermarme.
¿sí? Yo tenía esa reunión súper importante, yo tenía eso o tenía que hacer eso y me enfermé, yo no controlo enfermarme. De hecho, sí, porque la enfermedad muchas veces, no siempre, pero muchas veces puede ser un autosabotaje inconsciente para no hacer eso que mi cuerpo considera peligroso. Mira, miren lo que hablamos. Esta huella biológica está en el cuerpo y es el cuerpo el que se enferma, es el cuerpo el que se cansa e incluso es el cuerpo el que procrastina, ¿sí? Es el cuerpo el que te lleva a procrastinar, es el cuerpo el que genera resistencia a no moverse, es el cuerpo el que por inercia busca el placer inmediato para evadir eso que ve como peligroso, es el cuerpo el que se sabotea. ¿Listo? Bueno. Ahora, esta otra parte ya corresponde al plano emocional. Entonces, en el plano emocional, viniendo la misma línea, ¿no? El cuerpo guarda lo que la mente olvida. Tenemos que a veces no recordamos el evento original que generó el autosabotaje, pero nuestro cuerpo sí. Nuestras células están diseñadas para mantenernos vivas, no para hacernos felices. Yo esto siempre se los digo a mis pacientes cuando hablamos del tema del cerebro, ¿no? Nuestro cerebro, analizando un poco el tema evolutivo, nuestro cerebro no evolucionó para ser feliz, ¿sí? Si nos vamos al tema de la historia, en la época de las cavernas, por ejemplo, el concepto de felicidad no existía. El concepto de felicidad, al igual que muchos conceptos sociales, son solo eso, constructos sociales. La felicidad es un constructo social. Nosotros como sociedad nos inventamos la felicidad, nos inventamos que hay que ser felices, nos inventamos que el objetivo de la vida es ser felices, pero es un constructo social muy diferente a la naturaleza del cerebro. Entonces, el cerebro no evolucionó para ser feliz, ni siquiera tenía ese concepto en la mente cuando éramos cavernícolas. ¿Para qué evolucionó el cerebro? El cerebro evolucionó para sobrevivir. Entonces, digamos, cuando nosotros hablamos de la época de las cavernas, de esa parte, y nos imaginamos una tribu, ¿sí? Donde el objetivo principal era sobrevivir, ¿qué emociones en ese momento, qué emociones cumplían esa función adaptativa de sobrevivir? Generalmente no eran emociones que nos generaran tranquilidad, ¿sí? Eran emociones como el miedo, eran emociones como la vergüenza, eran emociones como la culpa. ¿Por qué? Porque el miedo nos permitía ponernos a salvo. Si íbamos como tribu y nos encontrábamos una cueva, no nos iba a servir ser optimistas y positivos y decir, ay, no, allá en esa cueva vamos a encontrar comida, refugio, vamos. No, porque probablemente podía haber un oso y nos iba a comer. ¿Qué nos servía en ese momento? El miedo. No, no vamos para esa cueva porque eso está oscuro, yo ya no sé qué hay. Probablemente haya un oso y nos coma y nos morimos, entonces vámonos de acá. ¿Sí? El miedo. La culpa. Si alguien de la tribu hacía algo, que sabía que dentro de las normas de convivencia de la tribu estaba castigado, él iba a sentir culpa y vergüenza porque precisamente esas emociones que iban a impedir que no lo exiliaran. Porque cuando un miembro de una tribu hacía algo que estaba fuera de la normativa, generalmente era exiliado, ¿sí? Si no lo mataban, lo exiliaban. Pero básicamente el exilio, que si lo venimos a ver ahorita en la sociedad actual sería el rechazo, significaba también la muerte. Por eso es que muchas veces el rechazo y el miedo al rechazo es algo tan arraigado en nuestro cerebro porque es un miedo muy primitivo. Desde épocas antiguas el ser humano, por evolución, le ha tenido miedo al rechazo, porque en épocas primitivas el rechazo era igual al exilio y el exilio era igual a la muerte. Por eso es que hoy en día, si nosotros no hemos trabajado esa parte de las emociones, es completamente natural que nos dé pánico el rechazo. ¿Por qué? Porque todavía está instaurada esa huella emocional, esa memoria celular de esa emoción de miedo, básicamente, a ser rechazados, pero por su similitud o por su equivalencia a la muerte. ¿Listo? Entonces, cuando algo activa esa antigua emoción, ¿sí? El cuerpo reacciona como si reviviera un momento.
¿sí? Entonces estas emociones se viven en la infancia también, lo que veníamos hablando. Entonces, como somos, como les digo, como evolucionamos para sobrevivir y demás, en la infancia, entonces, ¿dónde se pueden generar esas emociones? El miedo al rechazo, el miedo al exilio, que sería igual al miedo a la muerte, está en el cerebro del niño. ¿Cuál es la equivalencia de la muerte en el cerebro del niño? El rechazo de los papás. ¿Por qué? Porque la tribu allá en las cavernas es igual a la familia en la vida del niño, ¿sí? Los padres o los cuidadores para el niño son como su tribu. ¿Por qué? Porque es un ser totalmente dependiente. Si sus papás no están, él se muere. Si sus papás no le dan comida, él se muere. Si sus papás no le dan un techo, él se muere. Entonces, la familia es esa tribu a la cual él necesita pertenecer. Y cuando ha habido rechazo en la infancia, ¿sí? Se ha expuesto a ese niño precisamente a ese miedo a la muerte. Entonces, si ese rechazo se dio en la infancia por esa primera tribu, siempre que haya una situación en la vida adulta en donde nos expongamos a que nos rechacen, mi cuerpo va a reaccionar como si estuviera reviviendo ese momento en la infancia y biológicamente hablando como si estuviera reviviendo ese momento en una época histórica en donde si alguien me rechaza o mi tribu me rechaza, me exilian y me muero. Entonces, ¿qué le pasa al cuerpo? Se bloquea completamente. ¿Sí? Yo no voy a hacer algo que me exponga al rechazo porque me voy a morir. Y ahí estoy pensando netamente con mi cerebro más primitivo. Yo no voy a hacer eso porque me voy a exponer a que me critiquen, a que me rechacen, a que me exilien y eso me voy a morir, me va a comer un oso. Eso piensa tu cerebro primitivo y ¿qué hace el cuerpo? Se bloquea. No lo hace. Sientes ansiedad sin razón. ¿Por qué? Porque es esa ansiedad, ese miedo de es que no lo puedo hacer porque es que si lo hago me rechazan y me muero, ¿sí? Y abandono cualquier proyecto que implique esa exposición. Cualquier proyecto que implique que yo me exponga a que me critiquen, a que me rechacen, mi cerebro primitivo le va a oír simplemente por esa huella emocional que relaciona el rechazo con la muerte por el tema del exilio. ¿Listo? Aquí hay algo importante y es recordar que no es que nos falte fuerza de voluntad, es que nuestro cuerpo sigue atrapado en una versión antigua de nosotras. ¿Cuál es esa versión antigua de nosotras? Precisamente esa versión que todavía no ha logrado desidentificarse de ese miedo al rechazo igual a muerte. Esa neuroasociación es la que hace parte de nuestra antigua versión. Y básicamente, aunque yo les he hablado a ustedes de que la fuerza de voluntad es un músculo y que la fuerza de voluntad es algo que se ejercite, incluso si yo tengo mucha fuerza de voluntad, pero todavía sigo atrapada en esa identidad que neuroasocia el rechazo o la exposición con muerte, ninguna cantidad de fuerza de voluntad me va a sacar de ahí. Por eso es muy importante el tema del trabajo de identidad. Ahora, en el plano energético, ¿sí? Entonces, vibración que atrae y vibración que se repite. Todo lo que no se libera en el cuerpo se manifiesta como una vibración repetitiva en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, en nuestras oportunidades. Y esa información celular crea una firma energética que atrae experiencias similares, porque es lo conocido, y no lo que deseamos, que es eso que soñamos. Y esto ocurre porque el subconsciente busca coherencia con el pasado y no expansión. Cuando yo les hablo acá de plano energético, no hago referencia a algo místico, a algo, no. Me voy a ir por el tema de la ciencia. ¿Listo? Todos sabemos que en algún punto hubo una definición de lo que era el átomo, ¿sí? Como una unidad que estaba compuesta por electrones, por protones, ¿sí? Y ese tipo, o sea, el típico átomo que nos hacían dibujar en la escuelita, por allá en primaria, que aparentemente era el núcleo y los electrones girando alrededor del núcleo, ¿no? Orbitando alrededor del núcleo. Ese era el concepto de átomo, el concepto de materia por allá en ese tiempo.
Pero obviamente la ciencia avanza y eso ya no es lo que se está enseñando por el tema de que ahora está la física cuántica, ¿sí? Entonces la física cuántica ahorita nos plantea un modelo de átomo completamente diferente que las exhorto a que lo investiguen y es un descubrimiento súper importante porque se descubrió que el átomo es 99% o incluso un poquito más energía, ¿sí? Y lo que sobra, ese 1%, es materia sólida. Es decir, que si el átomo, que es lo que compone la materia, es 99% energía y 1% materia sólida, toda la materia que está compuesta por átomos es 99% energía y 1% de materia sólida. Es decir, que nosotros somos 99% energía y 1% de materia sólida. Esto a nivel de física cuántica, entonces también nos habla del tema de la vibración, ¿no? Los electrones y todas las partes del átomo no están unidas entre sí. Esa energía es producida por los espacios que hay entre un electrón y otro. Y esa vibración de esos movimientos es lo que nos compone a nosotros en un 99%. Entonces, cuando yo les hable de energía, me estoy refiriendo a esa energía desde los descubrimientos actuales de la física cuántica. Ahora, ¿por qué es importante tener en cuenta esto de la firma energética? Porque si nos vamos por este concepto, las células también están compuestas en un 99% por energía. Y absolutamente todo lo que cree nuestro cerebro también va a estar compuesto por energía. Es decir, que los pensamientos también tienen una energía porque un pensamiento genera una modificación en mi sistema nervioso y genera una modificación en mi cerebro. Y ahí están los átomos produciendo esa energía, esas vibraciones. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo un pensamiento repetitivo, ese pensamiento repetitivo vibra de manera repetitiva, valga la redundancia, y vamos a hablar entonces ahorita del plano cuántico. Si nosotros ya dijimos que somos 99% energía, resulta que en este átomo, ¿sí? Que es 99% energía y 1% de materia, el tema de la energía nos podemos preguntar, bueno, ¿cómo nosotros podemos ver la energía? ¿Sí? ¿Cómo se puede ver la energía si es algo totalmente intangible? Entonces resulta que eso es lo que los científicos han estado descubriendo. En un experimento descubrieron que para que en el átomo pudiera verse un electrón, la única forma de que se manifestara ese electrón era que hubiera un observador fijando su atención por un momento y el electrón aparecía y volvía a desaparecer. Es decir, que lo que hacía que el electrón se viera de manera tangible era la atención de la persona que estaba observando. Eso es un tema muy amplio, por eso necesito que estén atentas. Entonces, eso sucede con el átomo. Ahora, llevemos esta información a nuestra vida actual. Si la atención del observador es lo que permite que el electrón aparezca en un punto de donde se está observando, el verdadero poder sobre ese 1% de materia que se ve está en la atención del observador, es decir, de nosotros. Por eso es que se dice que las personas no ven la realidad, sino que ven lo que son ellas interiormente, porque nuestra atención como observadores es lo que nos permite ver la realidad en el mundo tangible. ¿Y esto cómo afecta o qué relación tiene con este tema del autosabotaje? Que si yo tengo una huella energética, una firma energética de trauma, ¿sí? De trauma, de cortisol elevado, toda esta historia que yo conozco, ¿sí? ¿En dónde va a estar mi atención como observador?
en pensamientos relacionados con el trauma, en pensamientos y emociones relacionados con esa vivencia, con ese cortisol elevado, con ese estrés. Y entonces, ¿cuál va a ser ese 1% de materia que voy a ver en mi realidad? Lo que corresponda a eso conocido. Por eso es que cuando una mujer dice, es que todos los hombres son iguales. No, no es que todos los hombres sean iguales. Es que tú tienes una huella energética, ¿sí? Una huella emocional y una huella biológica, que son los planos que estamos viendo de la memoria celular, que te lleva a poner tu atención en el hombre que se parece o que es similar, por no decir que igual, al que has conocido el año pasado, el antepasado y de ahí para atrás al que conociste en tu infancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la información que está modificando tu atención. Por eso es que cuando hay personas que dicen, entonces, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, hay hombres que dicen eso, todos son cortados con la misma tijera, ¿sí? O como que los jefes son así. Cuando una persona generaliza o cuando una persona totaliza una información, ustedes ya saben, o quiero que ya guarden ahí en su memoria, que esa persona está hablando desde una huella, ¿sí? O sea, no todo es así. Tú estás viendo la realidad, tú estás viendo ese 1% de materia tangible desde una huella biológica, desde una huella emocional y desde una huella energética que te hace prestar atención a lo que ya conoces y no a eso que deseas, porque resulta que tú puedes tener los miles de vision board, puedes ponerte los 3000 audios de manifestación de lo que tú quieras, pero si tú todavía tienes la misma huella biológica, energética y emocional, todo eso que tú quieres simplemente se va a quedar en un deseo, ¿sí? Nunca lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque simplemente no puedes poner la atención en eso, porque no lo conoces. Y como no lo conoces, ¿qué dijimos que el cerebro primitivo le da cuando se enfrenta a algo que no conoce? Le da miedo. Entonces, en palabras más simples, si no cambiamos nuestra memoria celular en el plano emocional, en el plano biológico y en el plano energético, te va a dar miedo todo lo que tú sueñas. Y como te va a dar miedo todo lo que tú sueñas, lo vas a procrastinar. Vas a procrastinar las acciones para lograr eso que tú sueñas. Vas a autosabotearte el proceso cuando logres iniciar para llegar a eso que tú sueñas, simplemente porque tenemos una memoria celular que no está acorde a eso que soñamos. Y esto ocurre de manera totalmente inconsciente. Bueno. Ahora es importante saber, ¿no? Que el autosabotaje no es tu enemigo, sino que es una antigua versión de ti o una antigua identidad tratando de protegerte con una lógica que ya no aplica. Tu cuerpo no quiere que fracases, quiere que sobrevivas y solo necesita actualizar el mensaje. Cuando hablamos de actualizar el mensaje, ¿a qué me refiero? No podemos alcanzar un sueño, no podemos cumplir una meta que corresponde a una identidad diferente con la identidad del pasado. Porque la vida que tú tienes en este momento es una consecuencia de tu identidad pasada. Y tú estás queriendo cumplir una meta totalmente diferente con la misma identidad. O sea, acuérdate que ahí donde estás, estancada o frustrada, o estoy poniendo ejemplos, ¿no? Ese tema que tú tienes ahí en este momento, lo alcanzaste, o sea, ese estado lo alcanzaste con tu identidad antigua. Y si no hay un cambio de identidad, no sé cómo pretendes cumplir una meta teniendo esa misma identidad que te tiene en este momento. ¿Qué es lo único que vas a hacer? Causarte frustración. Porque imaginemos, el lugar en el que estás es un 5. Si el lugar en el que estás es un 5 es porque tu identidad antigua es un 5. Fue un 5. Identidad antigua fue un 5, me trajo a mi realidad actual que es un 5. Yo sigo teniendo la misma identidad 5 y estoy tratando de perseguir una meta 10. ¿Qué me hace pensar a mí?
que voy a alcanzar una meta 10 teniendo una identidad 5. ¿Qué coherencia hay? Ninguna. Por eso es que el tema de las metas, y por eso es que escogí este taller como primer taller, el tema de las metas no es algo que sea 100% hacia afuera, ¿sí? No es solamente acciones, no es solamente hacer, hacer, hacer hacia afuera. Si yo no trabajo el ser, si yo no trabajo mi identidad, si yo no logro construir una identidad 10, no voy a alcanzar esa meta 10 con una identidad 5. Y por eso es tan importante lo que vamos a hacer hoy con el tema de la huella biológica, emocional y energética. Ahora, aquí les pongo unos ejemplos de autosabotajes comunes y su posible raíz emocional o memoria celular. La idea es que los vayan anotando si se identifican con alguno y después los socializamos. Entonces, el primer autosabotaje, el más común, es la procrastinación, ¿sí? ¿Cuál es la posible raíz emocional o memoria celular? Ahí hay un ejemplo. Entonces, la programación celular de abandono. Si poner límites generaba rechazo o castigo en tu infancia, aprendiste que tu valor depende de agradar. Esto sucede cuando lo que procrastinamos es algo donde queremos tener aceptación, ¿sí? Digamos, a ver, cosas que uno puede procrastinar donde necesita aceptación. Un trabajo de la universidad, ¿sí? Uno lo procrastina porque hay una calificación y como aprendí que yo valgo dependiendo de la validación que me den los demás, pues simplemente no quiero exponerme a eso y lo procrastino. Un proyecto, un trabajo, iniciar algo nuevo en donde haya una audiencia que me va a calificar o que me va a ver. Entonces, como mi valor depende de agradar, no me voy a exponer a eso en donde pueda las personas rechazarme, criticarme y demás. Entonces, hay una programación celular de abandono, ¿sí? Y hay una programación celular también del miedo al rechazo, miedo al castigo. Otro autosabotaje común es el tema de minimizar los logros. Si al crecer tus logros fueron ignorados o a alguien le incomodaba tu brillo, ¿no? Una madre celosa, un padre ausente, de pronto un hermano, una hermana, puedes haber aprendido que no es seguro destacar. Entonces, digamos que ustedes o alguna de ustedes vivió una infancia en donde ustedes se esforzaban mucho. Esto pasa mucho con el tema de las madres que tienen rasgos narcisistas. Esas madres que tienen rasgos narcisistas, usted puede morirse buscando la validación de ella y nunca va a ser suficiente lo que usted haga. Siempre le va a encontrar el pero, siempre le va a encontrar la crítica. Entonces, una niña que creció con padres con rasgos narcisistas se esforzaba demasiado, pero sus padres simplemente o lo ignoraban o simplemente le decían que no era suficiente o lo minimizaban como que, ¿por qué tengo que felicitarla por algo que es su obligación? ¿Sí? Como que su único deber es estudiar o su único deber es estudiar y ese deporte. Obviamente tiene que hacer las cosas bien, como no es para tanto, ¿sí? Entonces, esa minimización de esos logros o el tema de que esos logros hayan sido ignorados, hicieron que se creara una memoria celular de no es seguro destacar, ¿sí? Y no solo no es seguro destacar, sino realmente para qué destaco. No merezco ser celebrada, no merezco sentirme orgullosa, no merezco felicitarme por absolutamente nada porque nunca es suficiente lo que yo hago. Y entonces, esa es una manera de autosabotearte. Miren que el autosabotaje no es solamente la procrastinación, el minimizar nuestros logros, el ocultarlos o el creer que no es para tanto o el creer que no hemos logrado nada, simplemente porque nuestras expectativas, acuérdense que lo que yo les digo así muy, muy coloquialmente hablando, nosotros tenemos la tendencia a tragarnos a nuestros padres. ¿En qué sentido?
que si mis padres ignoraron mis logros y yo me los trago cuando soy adulta, pues ahora ¿quién va a ignorar mis logros? Yo. Y si mis padres siempre me vieron como que lo que yo hacía no era suficiente, entonces ahora ¿quién va a sentir que nada de lo que hace es suficiente? Pues yo, ¿sí? Nosotros interiorizamos el trato y las creencias y el concepto que tenían nuestros padres de nosotros y ahora eso, esa memoria celular nos crea ese autosabotaje. Otro autosabotaje común, decir que sí cuando queremos decir que no. ¿Sí? ¿Cuál es la posible raíz emocional o la memoria celular? El miedo al juicio. Entonces, si de niña alzabas la mano y te corregían bruscamente o se burlaban de ti, tu cuerpo puede haber aprendido que es mejor no hacer nada que hacer algo mal. O sí, también otra memoria asociada es que cuando eras niña te obligaban a hacer las cosas. Por ejemplo, hay algo que las mamás y los papás también, pero sobre todo lo he visto en mamás, tienen esa costumbre de obligar a los niños a comer. No se me para de la mesa hasta que no me coma todo. O sea, no se me levanta de la mesa hasta que el plato no esté limpio, ¿sí? Y ahí empiezan a crear una mala relación del niño con la comida o de la niña con la comida. Pero esto no solo afecta a eso, sino que el niño entiende que lo que él quiere no importa. O sea, literalmente los niños, en el tema de la crianza respetuosa, yo siempre le enseño a los padres que cuando los niños son niños, ellos funcionan muy biológicamente, o sea, muy con base a sus necesidades biológicas. Si el niño tiene hambre, el niño pide comida, ¿sí? Obviamente, si el niño le dice, mamá, no quiero comida, quiero un helado, pues usted no le va a decir, ay, sí, comas el helado. No. Si usted no tiene hambre para comida, no tiene hambre para helado y punto. No come ninguno de los dos. Si tiene hambre, se come la comida. Pero si no tiene hambre, no come nada, ¿sí? Eso es muy diferente a... Eso es crianza respetuosa, porque tampoco la crianza respetuosa es crianza permisiva. Pero entonces se le da esa autonomía al niño de que sí puede elegir qué hacer y qué no hacer. Otro ejemplo también de cosas que los obligaban, que también he visto en consultas, por ejemplo, que llegaban los familiares y la niña o el niño no quería saludar a los tíos, o sea, no quería salir y la mamá los obligaba o la obligaba a que fuera, que les diera picos, a que sí. Y entonces el niño o la niña que empieza a entender que no importa lo que él quiera, ¿sí? Simplemente el objetivo de su vida es agradar a los demás, darle gusto a mi mamá e ir a saludar a esas personas que no quiero saludar. Darle gusto a mi mamá en comerme todo el plato de comida, porque cuando no es con violencia, también es con manipulación. Ay, cómetelo por mí. Ay, una cucharadita por la mamá, otra cucharadita por el papá, que no sé qué. O ay, es que tú no piensas en los niños de África aguantando hambre y tú aquí desperdiciando la comida. Qué cosa tan agresiva, manipulativa con los niños, ¿sí? Entonces el niño que entiende que él no tiene derecho a decir que no. Y entonces no solamente hay un miedo al juicio, sino un miedo al rechazo. Al rechazo o algo que el ego usa mucho para disfrazar el autosabotaje, es hacerte creer que si tú le dices que no, esa persona va a salir herida, esa persona se va a sentir mal, la vas a lastimar, vas a ser la peor persona del mundo. Claro, porque si tú no te comías la comida, pues eras una mala niña porque imagínate tú botando comida y en África los niños aguantando hambre. Pésima persona el querer decir que no. Entonces lo mismo ahorita. Si a mí me buscan para hacer algo y yo no quiero porque estoy cansada, no, pésima amiga porque le digo que no. O pésima hija porque le digo que no. No, simplemente estoy poniendo un límite. Pero entonces el autosabotaje es eso. Decir que sí cuando quiero decir que no. Otro autosabotaje común es actuar desde la exigencia y el control o el control. Entonces, la raíz emocional, una de las raíces emocionales, puede ser la protección aprendida. Si creciste en entornos impredecibles, controlar es tu forma de no volver a sentir vulnerabilidad y tu cuerpo asocia soltar con peligro. Entonces, cuando nosotros tenemos unos rasgos de personalidad controladores, generalmente tendemos a tener temas con la ansiedad,
porque queremos controlar todo, controlar los resultados, controlar lo que los otros piensen de nosotras, ¿sí? Eso es mucho, cae mucho el tema de entonces me preocupa en exceso lo que la gente pueda decir de mí. Entonces todas las decisiones que tomo son en función de ¿será que sí le voy a agradar a la gente o no? Entonces, claro, eso me lleva a otros autosabotajes porque si yo quiero iniciar un proyecto, no inicio un proyecto pensando en lo que me gusta a mí, sino en lo que le va a gustar a la gente, ¿sí? Si trazo de pronto el tema de subir videos a algún lugar, entonces no es lo que me gusta a mí, sino lo que le va a gustar a la gente también. Si actúo o quiero hacer algo, cumplir una meta, esa meta también va a estar trazada no por lo que yo quiera, sino por lo que la gente espere de mí. ¿Por qué? Porque estoy tratando de controlar la forma en la que los demás me van a ver. ¿Para qué? Para, de nuevo, controlar, no sentirme mal, ¿sí? Una persona que trabaja o que actúa desde la exigencia y el control, como en su infancia probablemente todo era impredecible, ¿qué es lo que él quiere? Quiere no volver a sentir dolor. ¿Sí? Quiere que no lo vuelvan a lastimar, quiere controlar, no volver a sentir tristeza, quiere volver o sea, quiere controlar, no volver a sufrir, básicamente. Entonces son personas que actúan desde ese control y se pueden autosabotear porque generan mecanismos de defensa. Entonces, por ejemplo, son personas que se vuelven de apego evitativo, ¿sí? Y este apego evitativo no solo influye en el tema de las relaciones, sino que literalmente desarrollan una conducta evitativa con todo. Entonces, evitan hacer cualquier cosa que no puedan predecir los resultados, evitan sus emociones, evitan cualquier señal de peligro en el sentido de que me pueda doler. Y ustedes saben que el dolor es necesario para el crecimiento. Entonces, una persona evitativa que evita el dolor, adivinen en dónde va a estar toda su vida. En su zona de confort, completamente incómodo y estancado y frustrado porque quiere avanzar, pero no avanza porque le da miedo a que le duela. Ahí va a estar. Otro autosabotaje común es el tema de atraer vínculos tóxicos. Entonces, esto de atraer vínculos tóxicos, ahí se me fue. La memoria emocional o la huella celular es una memoria afectiva distorsionada. Si el amor se vivió con abandono, violencia o manipulación en la infancia, entonces mi cuerpo asocia amor con dolor, ¿sí? Esto yo se lo explicaba a mis pacientes sobre el concepto de amor, o sea, todo lo que un niño recibió en su infancia es lo que él entiende que es la realidad. ¿Cuáles eran las figuras de amor de la infancia de un niño? Sus padres. Si no tuvo padres, sus cuidadores, llámese abuelitos, tíos, lo que sea, los vecinos. Los primeros cuidadores sirvieron de ejemplo o de modelo para formar ese concepto de lo que es el amor. Entonces, cualquier cosa que les dieran los cuidadores iba a ser una representación de amor. Si mi mamá me decía mentiras, yo voy a tener en mi mente inconsciente que el amor es igual a mentiras. Si mi papá o mi mamá me abandonaron, yo voy a tener en la mente inconsciente que el amor es abandono. Si uno de mis cuidadores me maltrató, yo voy a tener en la mente que el amor es maltrato. Si uno de mis cuidadores me decía, ay, sí, el viernes te llevo al parque y no me llevaba al parque, eso es una traición, entonces yo voy a entender que el amor es traición. También aplica con lo que yo veía entre ambos. Entonces, si yo veía que mi papá le era infiel a mi mamá, un ejemplo, yo voy a entender que el amor es infidelidad, ¿sí? Y todo eso que yo haya visto en mis padres va a estar neuroasociado, grábense esa palabra, neuroasociación, va a estar neuroasociado con amor. Entonces, ¿cuál va a ser el autosabotaje? Lo que hemos hablado. Vamos a conectar desde nuestra memoria celular, desde nuestra huella biológica, emocional y energética con una persona que sea igual a mis cuidadores en temas de simbología. Es decir, que el amor implique dolor, que el amor implique violencia, abandono, manipulación. Por eso cuando tú veas una persona, una mujer
que tiene un esposo alcohólico que le pega, pregúntele por la mamá, ¿sí? Pregúntele por el papá. Generalmente las parejas de adictos tuvieron en su infancia un padre adicto. Siempre, o sea, generalmente es así. ¿Por qué? Porque entendieron que amar era lidiar con la adicción de la persona que aman. Entonces, en temas de pareja, si yo te amo, o sea, si yo lo amo a él, yo voy a lidiar con su adicción y voy a hacer que cambie. Eso es otra cosa muy común. Cuando los padres somos niños y nuestros padres son de una forma que nos hace daño, siempre está la ilusión del niño y es una ilusión completamente inocente y válida de querer que el papá cambie, ¿sí? Yo he visto videos donde los niños le dicen al papá que deje de tomar, que cuando va a dejar de tomar, que eso no se hace, porque los niños siempre van a querer que los papás, pues los papás son su vida, son su todo en la infancia, entonces van a querer que cambien. Entonces, eso es algo muy común también. Amor es poder cambiar a la persona o es tener esa esperanza de que la persona cambie, es esa esperanza de que mi mamá cambie y me trate diferente, es ese anhelo de que mi papá cambie y entonces sea diferente. Entonces yo entiendo que el amor es esperar que esa persona cambie. Entonces, ¿con quién me voy a relacionar? Con personas que me hacen daño, pero que yo estoy ahí esperando a que cambien. Y por eso es que vemos relaciones de personas con parejas que llevan 10 años en lo mismo, 20 años, 50 años de matrimonio esperando que el hombre o la mujer cambien, ¿sí? ¿Por qué? Porque nunca se cuestionaron ese concepto de amor tan distorsionado que tenían. La siguiente memoria de autosabotaje o el siguiente autosabotaje es autoexcluirte o no pedir ayuda. Memoria emocional posible o una de ellas, las lealtades invisibles. Entonces, si algún miembro de tu familia, de tu sistema, fue rechazado por necesitar o por fallar, tú te autosostienes por fidelidad inconsciente. Eso es un ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando venimos, somos mujeres y venimos de madres independientes, ¿no? Que podían hacerlo todo, la superwoman, que podían hacerlo todo, que no pedían ayuda, o que en algún punto pidieron ayuda y las humillaron o se aprovecharon de eso o le sacaron algo en cara y ustedes lo vivieron, inmediatamente mi huella celular es que pedir ayuda es igual a que me humillen. Entonces yo no voy a pedir ayuda porque yo no quiero que me humillen, entonces yo puedo con todo solita y yo me sostengo solita, pero es por esa fidelidad inconsciente a mi mamá o a mi cuidadora o a alguien de la familia, ¿sí? Entonces, no pedir ayuda porque es un autosabotaje, porque muchas veces nosotros necesitamos ayuda. Los seres humanos somos seres interdependientes, perdón. ¿Qué es eso? Que no es posible que un ser humano aislado sobreviva. Todos necesitamos de todos, por eso se habla de la interdependencia del ser humano. Nosotros necesitamos de otros seres humanos para poder sobrevivir, ¿sí? Nosotros necesitamos de los agricultores que nos cultiven la comida, necesitamos de los electricistas que nos pongan la electricidad, de los del internet, o sea, todo lo que tú haces en tu día a día fue facilitado por otras personas, por otros seres humanos. Entonces, eso nos hace ser interdependientes. Entonces, una persona que no pida ayuda va en contra de esa naturaleza interdependiente y se va a sobrecargar y muy probablemente o se queme solita en el camino, es decir, se desgaste completamente, o simplemente lo abandone porque entiende que es algo muy duro para ella sola. Entonces, en lugar de pedir ayuda, que sería romper ese patrón, se autosabotea no pidiendo ayuda e excluyéndose, ¿sí? También aplica para lo emocional, personas que emocionalmente se sienten mal y en lugar de buscar ayuda, se aíslan, lo mismo. Todo eso es autosabotaje de manera inconsciente. Y el otro es abandonar proyectos al empezar a ir bien, ¿no? Entonces empezamos algo y como que va bien, va bien, va bien y lo abandonamos. Y ese es el llamado conocido, las raíces emocionales es lo que llamamos muy conocidamente el miedo al éxito, ¿sí? Lo utilizan mucho de frase como broma, como que, uy, le tienes miedo al éxito, pero la verdad es que sí. El tema del miedo al éxito se puede presentar si en tu familia el éxito provocó conflictos y tus células lo viven como un peligro.
esto no solamente sucede cuando el éxito haya provocado conflictos. Por ejemplo, que mi familia por dinero, entonces se pelearon mis tíos, o el tema de envidias, o el tema de pérdidas, ¿no? Que mi tío abuelo tuvo mucho dinero y lo mataron, o mi tío abuelo le tuvo mucho dinero y le secuestraron la esposa. ¿Sí? Entonces, mis células, ¿qué hacen? Viven el tener éxito o el tener dinero como peligro, ¿sí? Y no solamente sucede eso, también cuando yo vengo de una familia en donde nunca ha habido dinero o en donde nunca alguien ha tenido éxito en algo, donde nunca alguien ha sobresalido en algo. ¿Qué entiendo yo? Que primero el éxito es algo totalmente desconocido, ¿sí? Desconocido, ya se la saben, para mi cerebro primitivo, desconocido es igual a peligro porque me da miedo. Entonces, imagínense la cueva. Siempre que yo les hable de algo que es desconocido o siempre que ustedes se vayan a enfrentar a algo desconocido, imagínense el cavernícola y la cueva en su mente. ¿Qué siente el cavernícola en esa cueva? Miedo y va a salir huyendo. Pero lo que debemos recordarnos a nosotras mismas es que esa cueva no existe, no hay un oso allá que nos vaya a comer. Cualquier miedo que tengamos frente a eso es totalmente irracional y por eso, al contrario del cavernícola, sí debemos hacerlo con miedo. Pero obviamente eso es un proceso. Entonces, también el miedo al éxito es uno de los autosabotajes más comunes. Muchos de estos autosabotajes son comórbidos, es decir, que coexisten en un mismo cerebro, ¿sí? Muchas de ustedes se pueden estar identificando con varios y es completamente normal porque tienen las mismas raíces. Otros tres autosabotajes es sentirte atascada constantemente. Entonces, es un trauma emocional encapsulado en el cuerpo y es una sensación de parálisis que puede venir de eventos no resueltos donde no pudiste actuar o defenderte. Esto de sentirte atascada constantemente tiene que ver con no solamente con el estancamiento, sino también con vivir la misma situación varias veces. ¿Sí? Por ejemplo, lo veo mucho en consulta cuando trabajo con pacientes el tema del abuso sexual. Generalmente cuando una persona ha vivido abuso sexual, generalmente, no digo que siempre, pero generalmente, no lo sufre solamente una vez. Generalmente el abuso sexual se presenta en muchas ocasiones porque hay una huella celular, emocional, biológica y energética que está asociada a eso. Y se va a repetir el evento tantas veces como sea posible hasta que tú lo puedas resolver o puedas actuar o puedas defenderte, ¿sí? Y esto, ojo, no solamente la memoria celular, aquí quiero aclararles también, probablemente se los mencione más adelante, pero os lo digo de una vez. La memoria celular es algo que al tener que ver con el tema del ADN y la genética, ustedes saben que ustedes tienen cargas genéticas de sus papás y a su vez de sus abuelos y de ahí para atrás de su linaje. Entonces, por eso es muy importante el tema de revisar las historias familiares, porque aunque ustedes no quieran, ustedes tienen una carga genética de sus papás, ¿sí? Y esa carga genética, si el entorno no es favorable, se va a expresar a nivel celular. En epigenética ustedes pueden consultar qué es la expresión celular. Entonces resulta que nosotros tenemos genes, ¿sí? Y hay una carga genética, pero por algo se llama epigenética porque no solamente nos dice que somos consecuencia de una herencia genética, sino que también somos productos de un entorno, de cómo el entorno modifica esa herencia genética. Entonces, les explicaba yo en algún punto, en el taller que les di de psicópatas, les explicaba a las chicas que participaron que hubo un experimento que hizo un psicoterapeuta en donde analizaba el cerebro de los psicópatas, el cerebro genéticamente hablando de los psicópatas y en un punto se analizó el cerebro de él y se dio cuenta que él también tenía un cerebro de psicópata. Pero ¿qué había pasado? Que esa carga genética de psicopatía no se había expresado a nivel celular porque el entorno no había sido un entorno hostil.
Entonces, esa carga genética de psicopatía solamente se expresa en infancias donde hay violencia, en entornos hostiles. Entonces, ahí se empieza a ver cómo realmente somos un producto tanto de la genética como del entorno. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta también la parte de cómo son sus padres y cómo han sido a lo largo de la vida, generalmente en cosas que ustedes quieran lograr. Siempre, si ustedes se plantean una meta o si quieren lograr algo y están viendo resistencia, vayan hacia atrás y revisen a sus padres simbólicamente en algo similar que hayan querido hacer para que obtengan información de qué puede estar pasando. Hablarnos con dureza. Entonces, la voz internalizada de figuras críticas, padres, profesores, que tuvimos tal vez en la infancia o en la adolescencia, generan en nuestro cuerpo esas memorias como una forma de anticiparse a la crítica externa. Entonces, ahí viene el tema de la autoexigencia, pero esta vez es ya con diálogo. Yo me hablo fuerte, yo me critico, yo me trato mal porque la raíz emocional es que eso es lo que merezco. Y antes de que otro me lo dé, pues me lo doy yo. Entonces, eso es una manera de autosabotaje porque ustedes saben, chicas, que el autoconcepto y la voz interna, el diálogo intrapersonal, es lo que más marca la diferencia entre una persona exitosa y una persona que no es exitosa. Una persona exitosa jamás se va a hablar mal a sí mismo porque sabe la incidencia de las palabras en lo que él es, en el autoconcepto. Entonces, tú puedes iniciar un proyecto y que el proyecto vaya arrancando, pero si tienes esta voz ahí que te dice, o sea, si algo sale diferente a lo que tú planeabas, si tienes esa voz crítica, te vas a empezar a hablar mal, vas a afectar tu autoconcepto y vas a terminar abandonando el proyecto, la situación o lo que sea, porque simplemente te autosaboteaste con esa voz interna que no era tuya, sino que hacía parte de algún evento traumático en donde una figura de autoridad te habló de esa manera. Y la última es rechazar oportunidades que esperabas. Entonces, ¿cuál es la raíz emocional de rechazar oportunidades que esperabas? Miedo a no estar a la altura, miedo a no ser suficiente. Si alguna vez fuiste sobreexigida, tus células pueden asociarse o asociar logro con presión extrema o pérdida de la libertad. Entonces, lo que les decía en algún punto, ¿no? Cuando te sobreexigieron, o cuando te dijeron que no eras suficiente, que no eras capaz de hacer las cosas, que no eras buena niña, que no eras, o te comparaban con tus amiguitas o te comparaban con tus hermanos, ¿sí? Como que te crearon esa herida de insuficiencia. Mi autosabotaje va a ser que yo no merezco estar en un lugar diferente al que he conocido toda mi vida. Entonces, me siento insuficiente con una oportunidad, siento que no soy capaz. Ahí se manifiesta mucho el tema de lo del síndrome del impostor, que lo hemos visto, y precisamente me autosaboteo de cualquier forma. Bueno, vamos a hacer una dinámica grupal, ¿sí? Para ir integrando un poco. Me gusta que voy a tratar de hacer estos talleres con un poco de práctica, porque esa es la idea. En algún punto del año pasado dejé de hacer los ejercicios por el tema de que pues son talleres que se miran en YouTube, pero realmente lo que me interesa es que ustedes realmente hagan un cambio y con solo teoría no van a hacer ningún cambio. Entonces, por eso voy a incluir las dinámicas grupales y pues si eres alguien que está viendo esto en YouTube, la idea es que tú también hagas tu ejercicio allá con la información que tenemos. Entonces, vamos a hacer una dinámica grupal. Lo que queremos es primero identificar cuáles son esos autosabotajes que yo tengo y a cada autosabotaje quiero que le conectemos una posible memoria celular. Por ahora, para que no se nos vaya tanto tiempo, solo vamos a hacer uno. Entonces, quiero que cada una me elija un autosabotaje que haya visto, el que ustedes tengan más marcado. Entonces, yo ahí les pongo unos ejemplos. Estoy a punto de lograr algo y lo arruino. Me estanco sin saber por qué. Repito el mismo tipo de relación tóxica. Me esfuerzo, pero nunca avanzo. Siento miedo al éxito, voy a destacar. Me van a poner un ejemplo, y me van a escribir cuál creen que es la posible memoria celular de acuerdo a lo que allá hablamos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso.
vamos a dar 3 minutitos y luego las que quieran participar, al menos unas cinco, nos van a compartir cuáles son esos autosabotajes y qué memoria han asociado. ¿Listo? Entonces es la 1:11, a la 1:14 les pregunto. Ojalá todas pudieran prender la camarita para verlas haciendo el ejercicio. Bueno, aquí las ven, algunas. Ujú. Gracias a las que prendieron por ahí la camarita. Listo. Entonces a las 11:14 les pregunto por el ejercicio. Vamos. Entonces, el mayor autosabotaje que identifiquen y vamos a poner la memoria celular que ustedes crean que está asociada. Y ya les pregunto. Bueno, la única 14. Entonces, cinco voluntarias que nos quieran compartir cuál fue el autosabotaje que identificaron que más se les repite y cuál sería la memoria celular que hasta el momento logran identificar. Por aquí me levantaron la manita, entonces me aparece un nombre de Cepol, no sé quién es. Ah, bueno. Soy Fernanda, perdón, es mi apellido al revés. Ok, 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 listo. Bueno, recuérdame tu nombre, porfis. Fernanda. Fernanda. Listo, Fernanda. Entonces, cuéntanos, ¿cómo te fue? ¿Cuál sería el tuyo? Es que ve que fui la que pregunté de lo de que soy reactiva. Ujú. Se te apagó el micrófono, espérate. Encontré una guía y estaba también hablando de lo de las emociones. Y Ujú. hay una tablita. Entonces, ahorita que me dijiste, sí me fue más fácil identificar. En general, Mm, pues de niña siempre me decían que era muy tonta. Pues no les gustaba que mm, hablara. eh, Como que en general les molestaba mucho mi carácter. mm. Entonces, como que me volví muy seria y muy enojona. Ajá, entonces sí Ok, creo que. Ujú. ok. Entonces, te decían que eras muy tonta y actualmente, ¿cuál es el autosabotaje? Me cuesta mucho socializar, porque como me decían que era tonta y que no hablara, que no diera mi opinión, entonces sí me cuesta mucho socializar.
Ok, Fernanda, ok. Y sientes que es algo que está ahí todavía, o sea, es algo que no has profundizado, ¿cierto? Porque veo que te Sí. mueve. Ujú. Sí, ok, bueno, Fernanda, muchas gracias por compartirlo, es muy valiente de tu parte. Y al hacer esto, al hablar, aquí nos estás demostrando precisamente que eres todo lo contrario, eres muy valiente y tienes mucha iniciativa. Entonces, aquí en el grupo te vamos a apoyar para que superemos eso. ¿Listo? Sí, gracias. Vale, Fernanda, gracias a ti. Ok, bueno, vamos una, dos, siguiente, que nos quiera compartir, como nos compartió Fernanda. ¿Alguien más? Voluntarias o si no, ustedes saben que las escojo. Ah, ¿Quién? si Cuatro quieres yo puedo, voluntarias. Andrea, Andrea, dale, Andrea. pero Andrea y perdóname lo de Tatiana. la cámara porque me está molestando el, el video. Ah, Em, bueno, dale. sí, en mi caso, es que no sé si asociarlo con el primera, esta de estoy a punto de lograr algo y lo arruino o siento miedo al éxito o a destacar. Y Ujú, es que especialmente yo soy una persona muy extrovertida. Soy una persona que llega a un lugar y saluda a todos, pero porque es mi esencia así. Pero la de mi mami no es ujú, así porque en su infancia vivió mucho, digamos que rechazo por parte de su madre. Y ella siempre ujú, sintió, y es una persona demasiado brillante, es demasiado inteligente, pero nunca quiere destacar. Entonces, por ejemplo, en mi caso, no sé, yo ocupaba el primer puesto en la escuela, en el colegio, y a ella la levantaban para aplaudirla por su hija brillante, no le gustaba. Entonces, siempre me decía, me pasaba el mensaje de como, no me gusta recibir estos halagos por ti. Entonces, obviamente yo empecé y lo que veo ahorita, por ejemplo, laboralmente hablando, es que voy a obtener un logro gigante, voy a hacer algo y digo, Dios, o sea, de verdad como que destaco y cuando ya estoy a punto de finalizar el proyecto, empiezo a procrastinar horrible. Siento como que yo ya me he intentado analizar un poco, pero realmente, o sea, lo que yo quiero es que me rechacen, es no quedar elegida en ese proyecto, es no terminarlo bien, ¿sí? O sea, como que mi cerebro está más cómodo con que me digan que no, a que me digan que sí y todo el mundo me está echando flores porque como que no me gusta aceptar como esos halagos de la gente, pero ok, básicamente es eso. Andrea. Ok, entonces identificas la memoria celular con tu mamá, ¿sí? Sí, 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 sí. Ok, súper, súper. Listo, Andrea, muchísimas gracias. Súper, súper interesante también. También ahorita vamos a ver cómo se soluciona eso. Gracias. Tatiana, Tatiana. A ver, yo identifico uno con siento miedo al éxito a destacar, porque me está pasando de que tengo que actualizar mi currículum para aplicar a trabajos y es como que algo dice, no lo cambies o no lo termino porque sé que tengo muchas cosas que he aprendido a lo largo de la carrera que puedo aportar a cierto trabajo, por ejemplo, y, o sea, ya soy consciente que estoy procrastinando, de que ya voy a actualizar el currículum, ya voy a actualizar, y mientras, o sea, para enviar a esa empresa, por ejemplo, digo, y si en 2 meses me dicen que ya no continúe porque no doy la talla, entonces yo creo que va por ahí más o menos. Ok, ¿y raíz celular? ¿Cuál sería la raíz emocional, la memoria celular? El rechazo o no encajar, puede ser. ¿Sí? ¿Con qué? ¿Con algo de tu infancia, con tus padres? ¿Dónde lo identificas? Mm, Bueno, yo creo que es más como buscar validación, pero a la vez como no reconocer ese valor que tengo, entonces tengo como miedo al rechazo, pero sí viene de la infancia, de mi relación con mi padre. De tu relación con tu padre. Entonces, tu raíz, tu memoria celular es del rechazo de la relación con tu padre. Exacto. ¿Sí? Ok, listo. Bueno, Tatiana, entonces ahí tenemos autosabotaje y raíz emocional. Listo, muchas gracias, Tatiana. Gracias. Bueno, Silvia Pedraza, cuéntanos. Hola, bueno, eh, a mí siempre se me ha dificultado el decir que no, aunque muchas veces quiera hacerlo, me siento mal
ya es algo que he trabajado bastante y avanzado. Entonces, en cuanto a la memoria celular, hablando con mi mamá, yo le encontré algo. Y es que, por ejemplo, ella en el trabajo se le dificulta mucho decir que no y a veces se sobrecarga y trabaja mucho más y no respeta como sus tiempos de descanso. Pero también en la infancia fue una hija mayor que también tuvo que pues, cuidar a los hermanos y estar pendiente de eso. Entonces yo crecí viendo esto y seguramente podría ser una causa de origen de eso. Entonces eso Oh, sería. ujú, ok, Silvia, bueno, ahí te escuchaba un poquito como lejos, como con interferencia, pero entendí que la raíz emocional es tu mamá, ¿no? La falta de límites de tu mamá en el tema laboral, ¿sí? ¿Correcto? Sí, exacto. Ahí escúchame más. Sí, ahí te escucho un poquito mejor. Y entonces ahorita tú repites eso. Sí, exactamente. Ah, ok, listo, Silvia. Vale, muchísimas gracias por compartirnoslo. Bueno, entonces también ahí tenemos autosabotaje y raíz. Listo. Entonces, ya pasaron las 5, me falta una. Ayúdenme por ahí, que no las conté. ¿Alguna otra que quiera participar o ninguna más? Yo, ¿No? Bueno, Carolina, ¿quién? Hola Carolina, ¿cómo estás? Cuéntanos. bien, ¿me ves? Sí, ya te vemos. Ay, feliz de verte y escucharte, Mayra, después de mucho tiempo. Igual te quería agradecer Gracias. por este medio que estás haciendo para todas las chicas que, bueno, quieren trabajar en su desarrollo personal. Ujú. Entonces, lo que yo estaba pensando ahora últimamente era el que yo programo, digamos, programo mi mes, programo mi semana, pero digamos que 11 días o 10 días antes o una semana antes, generalmente inicia desde 11 días antes, porque lo he contado. Es como si abandonaría como que la agenda. Entonces, no sé si tiene que ver por el periodo menstrual, que digamos empiezo como que en otra fase, que lo habíamos ya visto en pasado, pero aún sigo, o sea, siempre prácticamente pasa que 2 semanas antes, digamos, de que me llegue la menstruación, pasa que es como si, no, como que me pongo más desmotivada, hago otras cosas y procrastino. Pienso que sería el miedo al éxito, no lo sé. Ok. ¿Y cuál sería la raíz? ¿Cuál sería la Eh, memoria emocional? ¿Alguna otra que hayas identificado? am, yo creo que, sinceramente, no lo sé. ¿No lo sabes? No sé Ok. si, quizás por, no sé si es por mi mamá, que digamos que concluyó la universidad, o sea, no concluyó la universidad, pero bueno, yo ya estoy prácticamente a las finales, entonces no, no lo sé si es por mi mamá, sinceramente, por ella, si hay alguna memoria celular por ahí. Por ahí. Ok. Y en Mm. algún punto, ¿sabes qué puedes buscar para encontrar la memoria celular? Por ejemplo, ¿cómo le llamarías a ese autosabotaje cortito, en una frase así cortita? Mm, procrastinación, como, Procrastinación. eh, En lo, sí, en lo sí. O sea, académico. sí, más que todo en lo académico. O sea, digamos que gracias a Dios, o sea, respecto al año pasado, he visto muchos buenos avances, pero me gustaría ser más productiva. Eso es lo que pasa. Ok, entonces en lo académico. Entonces sí, esa Sí. parte de lo académico es revisar, por ejemplo, Carolina. Bueno, en tu caso te pregunto, ¿en algún punto consideras que eres perfeccionista? ¿O Eh, perfeccionista o que te dé miedo el rechazo? Cualquiera de las dos. mm, pienso que perfeccionista no, pero quizás el rechazo puede ser, no lo sé. Porque no soy No lo sé. perfeccionista, o sea, soy perfeccionista, digamos, como que conmigo, en en el trabajo,
pero puede ser también un poco de perfección, si lo puedo ver, porque bueno, me gusta que mis cosas estén bien arregladas, quizá por eso, pero creo que lo Mm. tendríamos que ver en terapia. Bueno, sí hay que profundizar, pero sí, generalmente la procrastinación con lo académico, muchas veces Sí. es importante revisar. Si no es memoria celular de tu mamá, es el tema del tema de, acuérdate que cuando tú haces algo en lo académico, si es algo calificable, o sea, si es algo que te van a calificar a ti a través Mm, de eso, entonces ahí entra el tema de la validación, ¿sí? O sea, el tema de que me van a validar, entonces ahí inmediatamente entra a un miedo a no ser validada, a que me reprueben, a que me rechacen, a no ser suficiente. Entonces inmediatamente tengo que ir a mi infancia a revisar en sí, donde me invalidaron, en donde me rechazaron, en donde sí, no fui sí. suficiente. Sí, yo ¿Listo? pienso que es sobre la infancia, ¿no? Sí, sí, yo sé, porque en mi infancia no es que fui una buena estudiante. Bueno, pienso que sería ya un tema de verlo, pero yo pienso que la raíz de ahora pensando fue mi infancia, en el periodo, digamos, como que inicial de mis Ok. estudios. Sí. Ok, listo. Entonces, Carolina, ahí para ahondar en eso. ¿Listo? Pero entonces ahí ya tenemos una idea más o menos de cuál es la raíz. Bueno, Ok, Mayra. gracias, Carolina, y Gracias a gracias. ti. Gracias. Bueno, entonces, listo. Ahora sí tenemos las 5 chicas. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a hacer un ejercicio guiado, ¿sí? Vamos a hablar con nuestras células, vamos a tener en cuenta ese patrón que están repitiendo, la emoción que nos quiere mostrar nuestro cuerpo y qué parte de nosotros está resistiendo al cambio. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este ejercicio grupal. Me van a, todas las que quieran tener la cámara encendida, las que no, vamos a hacer el ejercicio, ¿listo? Entonces vamos a soltar lo que tengamos en las manos, la idea es que se traten de conectar. Las que están viendo el video en grabación, hagan también el ejercicio, lo van a escuchar, entonces vamos a empezar, ¿listo? Vamos, si se sienten cómodas con la cámara apagada para el ejercicio, la pueden apagar perfectamente, ¿listo? Entonces vamos a cerrar los ojitos. Todas cerramos los ojos y vamos a llevar las manos cruzadas al pecho. Listo. Vamos a hacer unas respiraciones profundas. Bueno, vamos a inhalar por la nariz profundo y exhalamos por la boca profundo. Otra vez, inhalamos profundo por la nariz y exhalamos profundo. Otra vez, inhalamos profundo por la nariz. Solo pensamos en nuestra respiración. Inhalamos profundo por la nariz. Exhalamos profundo. Otra vez. Inhalan profundo por la nariz. Otra vez. Inhalan profundo y exhalan. Y ahora ahí con los ojitos cerrados, quiero que piensen en esa raíz emocional. Me dijeron el tema del autosabotaje, ahora vamos a pensar en esa raíz emocional. Vamos a pensar en ese momento en el que recibías críticas o en esa historia de tu mamá o todo lo que me contaron o en esa infancia. Vamos a pensar en esa raíz emocional y vamos a tratar de conectar con una escena que represente esa raíz emocional. Inhala profundo por la nariz y exhala profundo por la boca. Y cuando hayan logrado conectar con esa escena, la estén visualizando o imaginando, van a decir lo siguiente en voz alta. En este momento
y lo dicen en voz alta, en este momento le permito a mi cuerpo mostrarme eso a lo que le tiene tanto miedo. Le permito en este momento a mi cuerpo mostrarme qué parte de mí se está resistiendo al cambio. Le permito en este momento a mi cuerpo mostrarme qué patrón estoy repitiendo. Le permito en este momento a mis células expresarme todo lo que sienten cada vez que persigo una meta. E inhalamos profundo por la nariz y exhalamos. Y quiero que estemos muy atentas a lo que llegue a su mente, a lo que sientan en el cuerpo, en donde lo sientan, porque es un momento en el que sus células van a empezar a hablar. Y volvemos a decir, en este momento le permito a mis células liberar cualquier huella biológica, cualquier huella emocional y cualquier huella energética que me impida ser una nueva persona. Inhalan profundo por la nariz y exhalan profundo por la boca. Y en este momento quiero que estén muy atentas a lo que sea que se les venga a la mente, a lo que sea que sientan en el cuerpo, a lo que sea que estén visualizando. Inhalan profundo por la nariz y exhalan profundo por la boca. Y en este momento vamos a visualizar que todo nuestro cuerpo se envuelve en una energía de color verde, ¿sí? Un verde bosque. Vamos a tratar de visualizarlo, de imaginarlo, de sentirlo. Todo nuestro cuerpo se envuelve en una energía de color verde. Inhalamos profundo y exhalamos otra vez. Inhalamos profundo y exhalamos. Y ahora repetimos en voz alta. En este momento le agradezco a cada una de mis células por la programación que han tenido hasta hoy. Hoy agradezco el sabotaje porque entiendo que en algún momento fue una manera de protegerme. Inhala profundo y exhalas. Queridas células, repetimos en voz alta, gracias por protegerme. Gracias por mantenerme a salvo, pero hoy elijo vivir diferente. Inhalan profundo y exhalan. Y ahora van a mencionar cada uno en voz alta
esa emoción, esa creencia, eso que vamos a dejar atrás, que vamos a soltar, lo vamos a mencionar. Entonces vamos a mencionar el tal cosa o la tal cosa. Eso que me ha autosaboteado por años, hoy libero a cada una de mis células de la necesidad de protegerme con, y repetimos tu manera de autosabotearte. Hoy libero a cada una de mis células de la necesidad de protegerme con, hoy me libero de la idea de necesitar protegerme de algo. En este momento le ordeno a cada una de mis células soltar esa información, porque a partir de ahora me encuentro a salvo en todo momento y lugar. Mis células vibran en merecimiento. Mis células vibran en expansión. Mis células tienen un espacio seguro. Hoy elijo ser un espacio de amor, de éxito y de abundancia. Cada célula de mi cuerpo coopera para mi evolución. Estoy lista para recibir sin miedo aquello que antes me daba temor. Mis células recuerdan su naturaleza expansiva y a partir de hoy activan la libertad, el éxito, la abundancia, el crecimiento y la expansión. Hecho está. Gracias, células. Gracias, células. Gracias, células. E inhalamos profundo por la nariz. Exhalamos profundo por la boca. Y con cada inhalación vamos moviendo las manitos. Inhalamos profundo por la nariz y exhalamos profundo por la boca. Última, inhalamos profundo, profundo por la nariz y exhalamos profundo, profundo por la boca. Y abrimos los ojos despacio y de nuevo, 5 o las que quieran, voluntarias, que quieran compartir lo que vieron o lo que sintieron en el ejercicio y cómo se sienten en este momento. Ahí sí me prenden camarita las que quieran, pero no todas. ¿Quién? Silvia. Cuéntanos, Silvia. Ahí sí me escuchan mejor. Sí, te escuchamos. Ujú. Ah, bueno, en un momento me dieron ganas de llorar. Estuvo muy bonito. Vi como muchas situaciones que representaban eso que mencioné ahorita, que fue el decir sí cuando quería decir que no. Entonces Ujú. fue como una película, veía varias situaciones en la vida en las que me pasó y bueno, al final
me dieron ganas de llorar, pero sentí que liberé esa carga. La verdad me gustó Ujú. mucho y lo quiero volver a hacer con cada una de las que tengo ahí pendientes. Ok, súper Silvia, me alegra mucho y esa es la idea, que lo hagas con cada una de esas situaciones. ¿Listo? Vale, Silvia, gracias por compartirnos tu experiencia. ¿Alguien más que quiera compartir lo que vio, lo que sintió? Mm, Tatiana nos cuenta ok, Tatiana se tiene que retirar. Dale, Tatiana, ahí queda la grabación. Bueno, gracias a ti por tu participación. Listo. ¿Alguien más o pregunto yo? La idea es que sean 5. Voy a mencionar las que veo por ahí. Me sale un iPhone. Bueno, me sale Girani. Girani, ¿estás por ahí? Sí, estoy por aquí. Lo que pasa ¿Lograste es, hacer? Ajá. no me puedo concentrar totalmente porque estoy con el bebé, Ok. pero sí, en un momento lo que sí me llegó fue sobre el tema del manejo, la conducción, que Ujú. recordé mi papá conducía, cómo se compraba al volante, y entonces nunca me había pasado por la cabeza de algunas conductas que yo tengo, algunos miedos. Eso fue lo que me llegó a la mente, Ok, como que lo de como asocié. tu papá. Ujú. Exacto, que lo Lo- asocié, unos miedos que yo tengo y que trato como de ser perfeccionista, y recordé que mi papá era como muy errático a veces, o digamos imprudente. Parece que yo evito ser así. Evita ser así. Ok. Bueno, ¿alguien más? Laura, Camila, Fernanda, Vivian, Agnes, Nadia. ¿Alguna? Están muy tímidas hoy. Si quieren, yo participo. Nadia, dale. Ujú. Bueno, o sea, primero pensando en el ejercicio anterior, como que me costó mucho imaginarme alguna de las cosas, o sea, por ejemplo, de que algunas cosas siento que ya quedaron solucionadas. Entonces, el ejemplo que se me vino a la mente es estancarse, y no es como que me pase seguido, o tampoco es como que me paralizo, pero a veces siento que pienso opciones de, ok, ¿qué puedo hacer siguiente y qué resultados podría obtener para llegar a lo que más me gustaría? Y a veces pasa que simplemente no, o sea, mi mente queda en blanco, de que no sé hacia dónde avanzar. Entonces dije, voy a usar este ejemplo. Y entonces, por ejemplo, en el ejercicio que tuvimos ahorita, cerré los ojos y la verdad no pude imaginar nada, o sea, todo fue negro. Y cuando, o sea, y Ok. también me costaba cerrarlos, los intenté mantener abiertos por un rato, pero como que el tema del estancamiento, que es el ejemplo que utilicé, no encontré la raíz detrás. Entonces, ahorita en este ejercicio tampoco es como que pude encontrar qué emoción quiere mostrar mi cuerpo o algo así. Ok, te costó conectar entonces. Sí. Bueno, Nadia, también esa es la idea, que veamos diferentes experiencias. Entonces, muchas veces cuando nos cuesta conectar con el tema de una raíz emocional, puede ser por dos situaciones. O una es algo que está muy, muy profundo, ¿sí? Que es como algo tal vez que no sea muy evidente, entonces está profundo y hay que hacer de pronto un trabajo más de profundizar. Y la segunda es que hayan de manera inconsciente mecanismos de defensa, ¿sí? Entonces, cuando a nosotros nos cuesta conectar, es porque a veces la mente inconsciente tiene sus propios mecanismos de defensa precisamente para que no encuentres y no lo puedas llegar a solucionar, ¿listo? Pero también Ujú. es una experiencia que nos enriquece porque es algo que se puede presentar, ¿listo? Entonces, Nadia, te recomendaría como para empezar
No a encontrar la solución desde ya, sino a quitar esas capas de mecanismos de defensa, practicar o hacer ejercicios de conexión con el tema de la visualización, ¿no? Como empezar a practicar o acostumbrar al cuerpo a conectarse con alguna visualización, Ujú. ¿sí? ¿Te da bien visualizar o no? ¿O sí? Mm, sí, más o menos, o sea, cuando pongo la intención, sí se me da bien. Y también, o sea, después de muchos talleres que hemos tenido, me doy cuenta que esto de conectar con la intuición es muy importante porque a veces tal vez no sabes por qué, pero sabes, este es el camino. Entonces, sí me molesta cuando de repente personas dicen su opinión de, tal vez no de mis decisiones, pero de mis opciones y como que prefiero intentar conectar conmigo misma en vez de escuchar lo que me dicen y no es como que lo tengo mucho en consideración, pero no necesito que me estén dando esas retroalimentaciones cuando no las pido. Y me refiero más que Exacto. nada a familiares o ajá, como que observan algo y sin preguntar el contexto, como que dan de que, deberías de hacer esto. Eso me molesta un poco. Ok, pero les pones límites. Sí, pero, o sea, sí pongo límites porque no es como, a veces algunos consejos pueden llegar a ser buenos, pero a veces me confunde. Entonces yo como que intento conectar con mi intuición, pero escuchar muchas opiniones pues me hace retrasarme un poco. Entonces, no sé si también por ahí pudiera ser, pero sí, definitivamente eso de conectar y quitar mecanismos de defensa es muy importante. Exacto, Nadia, exactamente. Entonces, sí, hacer ejercicios así de respiración profunda para conectar con tu cuerpo, básicamente, porque al final el medio por el que la intuición se comunica contigo es por tu cuerpo, ¿sí? El que tú Ujú. te sientas, el que tu cuerpo te sienta relajado en un lugar o con una decisión, o el que tu cuerpo se tensione, o te estamos hablando de un dolor en el pecho, un dolor o una incomodidad en el estómago, cualquier cosa que el cuerpo te diga, te indica cuando se siente cómodo en un lugar o con una decisión y cuando no. Y como el ejercicio de hoy fue de conexión netamente corporal con las células, entonces ahí la idea es que hagas esos ejercicios de conectar con tu cuerpo. ¿Listo? De pedirle a tu cuerpo, simplemente cierras los ojos y respiras y le hablas a tu cuerpo. O sea, cuerpo, muéstrame tal cosa. ¿Sí? Como que muéstrame. Y aunque al principio quedes en negro, no pasa nada, la idea es continuar intentando hasta que nos muestre algo el cuerpo. ¿Listo? De acuerdo, muchas gracias, Mayra. Bueno, Nadia, gracias a ti por tu participación. Listo, chicas. Entonces, bueno, ese era el ejercicio vivencial. Entonces, ¿cómo liberar esa información y reprogramar la memoria celular? Entonces, lo que hicimos ahorita, reconocimiento y agradecimiento. O sea, gracias. Si ven que en el ejercicio, antes de reprogramar las células, agradecimos. O sea, gracias por protegernos, pero ya no necesitamos ese patrón. Y entonces hablarles en positivo siempre. En este momento, lo que quiero, lo que necesito de las células es esto, es sentirme a salvo, ¿sí? No sentirme en peligro, sino sentirme a salvo. Lo segundo es la reprogramación con el cuerpo, entonces puede ser un movimiento somático o danza libre, simplemente mover el cuerpo con alguna danza de fondo que les guste. Por ejemplo, si son autosabotajes relacionados con la energía femenina, entonces, por ejemplo, la danza, el belly dance, la danza del vientre ayuda mucho a que fluya esa parte femenina, esa parte creativa, ¿sí? El tapping también ayuda mucho, entonces el tapping lo pueden consultar también, es una herramienta que nos ayuda a reprogramar el cerebro. Entonces ahí básicamente es enfocarnos en decirle a las células que aunque tengo miedo de avanzar, me amo y me acepto completamente. El tapping es muy bueno para el tema de la herida de rechazo. Las afirmaciones somáticas, que no son solo repetir, sino sentirlas en cada célula. Entonces, cuando hacemos una reprogramación cognitiva, por eso siempre les digo a mis pacientes, no es solamente repetirlo en el espejo y ya, sino conectarlo con una emoción, porque realmente las células se programan es con información emocional. El tema de los eventos traumáticos, los traumas,
que se quedaron grabados en las células fue porque hubo una emoción fuerte de fondo. Entonces, cuando hacemos esas afirmaciones en el espejito, también debe haber una emoción fuerte de fondo, ¿sí? Entonces debemos forzar esa emoción de alegría, de agradecimiento, de gratitud, pues eso. Y lo otro son los hábitos conscientes. Entonces, como el tema de la programación de la memoria celular, mis memorias entienden lo que merecen desde lo que yo les doy. Si yo no duermo bien, si yo intoxico mi cuerpo, si yo me enveneno con cosas, si yo consumo cosas, si yo me comparo, si yo me hablo mal, mis células van acumulando esa memoria celular de que yo merezco eso. Merezco que me traten mal, merezco que me descuiden, merezco que me abandonen, merezco que me maltraten, merezco que me autoexijan, merezco que me critiquen. Entonces, los hábitos conscientes era hacer una lista de todo lo que yo le hago a mis células negativo y encontrar el equivalente positivo. Entonces, tener una higiene de sueño saludable, cuidar el entorno, establecer límites, tomar agua, comer comida real, alimentarse, nutrirse, ¿sí? Darle a su cuerpo realmente lo que merece para que sus células empiecen a cultivar esa memoria celular de que merecen ser cuidadas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la biología también educa el tema de la energía. Entonces, en esta parte del cierre integrador, aquí hablamos de elegir nuevas memorias. Entonces, esto es un ejercicio que me gustaría que lo hicieran ahorita que terminemos el taller, le pueden tomar captura y es escribir una frase limitante en un papel y esa frase limitante en un papel la vamos a quemar o la vamos a romper. Luego escribimos una nueva creencia en otro papel y la vamos a guardar como una afirmación diaria. Eso es un ejercicio simbólico de renunciar a esa vieja identidad y abrazar la nueva identidad. Recomendaciones de libros, El cuerpo lleva la cuenta, aquí les pongo el autor, y La biología de la creencia, de Bruce Lipton. Son los dos libros que les recomiendo si quieren profundizar en este tema de la memoria celular. Y por último, chicas, preguntas, respuestas o retroalimentación del taller, algo que hayan aprendido. Las escucho, las que quedamos, para dar cierre al taller de hoy. Voy a nombrar las que veo en orden. Me aparece de primeras Agnes. Agnes, ¿estás por ahí? Sí, hola. Hola, Agnes. Cuéntanos qué aprendiste hoy, alguna pregunta que tengas. No tengo preguntas, todo súper claro, gracias, Mayra. Me pareció muy intenso. Y primero, bueno, en la dinámica, primero pensé lo que ya habíamos hablado, de lo de estar posteando y así, ser más activa. Y luego me di cuenta que me da o sea, me siento incómoda poniendo la cámara, hablando, que todas me escuchen. Ok. Me sudan las manos ahorita, se me hace como extraño en el estómago, y también en el ejercicio, o sea, en lo que me enfoqué fue, eh, bueno, en varias, en hablarme con dureza, porque dejé de postear porque me empiezo a criticar yo ahorita igual, me veo cómo me estoy moviendo, cómo se me ve el pelo y así, y ya empiezo un poquito la voz ahí y es como, no, cállese. Em, Luego también de la actuar desde la autoexigencia y el control, que si no es perfecto, no está bien, que viene también de la crítica que recibía cuando era pequeña, o minimizar los logros, que no era tan importante, y así. Entonces, me pareció bien intenso que empezó el ejercicio con eso de postear y luego ahora me di cuenta que también como participar en llamadas, también en la escuela desde pequeña no participaba en clases y así, aunque supiera todas las respuestas, no me gustaba, se las decía a mis amigas para que participaran, y yo no. Entonces, ajá. Ok, Agnes, bueno. ¿Y lograste conectar en el segundo ejercicio? Sí, al inicio me sentí como, bueno,
bastante distraída. Luego me empecé a sentir enojada porque me estaba distraída. Y luego ya cuando me logré enfocar más, me di cuenta que sentía como el cuerpo tenso, me empecé a sentir como cansada. em, y luego fue pasando el ejercicio y ya me fui relajando bastante. Ahorita no estoy cansada, no estoy tensa, me siento como que se me quitó un peso de encima. Ok, Agnes, bueno, gracias por compartirnos tu experiencia y bueno, y gracias por participar porque siempre el mérito es más grande cuando es algo que nos cuesta. ¿Listo? Entonces, ojalá verte de primeras participando en todos los talleres, bueno, para que te obligues a exponerte a eso. ¿Listo? Bueno, Dale, Agnes, dale. gracias. Bueno, ¿alguien más que nos quiera por ahí compartir su experiencia, lo que aprendió, o si tiene alguna pregunta o alguna inquietud? Por ahí Camila nos cuenta que aprendió mucho el día de hoy, que va a hacer el ejercicio luego porque ahorita está con sus hijos, entonces, ok, gracias Camila por tu participación. Erika también nos dice que muchas gracias y alguien más que quiera contarnos su experiencia, aunque sea una miembro más, la voy a escoger yo, alguien que no haya escuchado. Ah, bueno, no he escuchado hoy a Vivian ni a Laura. ¿Están por ahí o no están por ahí? Hola, hola, aquí estoy. Hola Hola, Mayra, hola Vivi. chicas, buenas. A ver, yo sí estuve. Mi autosabotaje es decir que sí cuando quiero decir no. Y Mm. esto como que he recordado y ha sido que más o menos cuando tenía 13 nació mi hermanita. Y como solo vivíamos mi mamá, mi hermanita y yo, y mi mamá trabajaba, me decía, cuida, le hace esto. Y yo, bueno, y había días como que 15 por ahí, yo decía, ay, no, no quiero. Y me decía, ¿y quién más me va a ayudar? Y así se iba repitiendo hasta que ya no vivo con ellos. Y me he dado cuenta que esto ha repercutido en mi vida, digamos, en mis parejas, en los amigos, vamos a hacer esto y como que no tenía ganas, ay, pero vamos, y yo, ay, ya vamos. O si no, hoy día en la mañana, cuando hoy día tengo un examen y ya tenía planeado el día. Y un compañero me dice, oye, ¿me ayudas con mi tarea, por favor? Y yo, ¿ya? Y he estado toda la mañana con la tarea de este amigo, muy buen amigo, pero digamos, yo ya tenía mis planes. Y en el Mm. segundo ejercicio de visualización me he visualizado a mí misma con las metas que me he trazado de tener mejores notas en esta maestría, de bajar de peso, digamos. A veces tengo que ir al gimnasio o hacer deporte y me llaman y digo, ¿puedes venir a esto? Y yo, sí. Y sí, estoy muy feliz y estoy decidida a hacer cambios. Más bien, muchas gracias, Mayra. Ay, ok, bueno, muchas gracias, Vivian, por compartirnos tu experiencia. ¿Listo? Fernanda, Laura, ¿alguna? Si no, ¿tienen ninguna pregunta? Entonces, eso sería el taller de hoy, chicas. ¿Listo? Gracias a todas las que pudieron asistir, gracias por participar, las que se retiraron, pues ya saben que este video pues va para YouTube, entonces ahí yo les subo ahorita más tardecito el enlace de la grabación y entonces nos vemos el lunes en la primera reunión semanal de responsabilidad. ¿Listo, chicas? Cuídense mucho. Bueno, con gusto, Nadia. Chaito a todas, ¿vale? Nos vemos el lunes. Chao.